Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. La lluvia en Bogotá no es solo agua, es un manto gélido que cala hasta los huesos y parece lavar las esperanzas de quienes no tienen un techo donde refugiarse. Aquella noche, el asfalto del exclusivo barrio de Rosales brillaba bajo los relámpagos como si fuera un espejo de obsidiana, reflejando las luces de las mansiones que se alzaban como fortalezas de cristal y acero. El viento soplaba con una furia inusual, sacudiendo los árboles centenarios que adornaban las aceras impecables, mientras el estruendo de los truenos ahogaba cualquier otro sonido de la ciudad. Era el escenario perfecto para una tragedia silenciosa, una de esas que ocurren detrás de puertas doradas y que nadie se atreve a contar, por miedo a manchar el linaje. Frente a una de las residencias más imponentes de la zona, un hombre de hombros anchos y manos curtidas permanecía de pie, desafiando la tormenta con una calma que rozaba lo irreal. Mateo, a sus casi 40 años en aquel entonces, sentía como el agua se filtraba por su chaqueta de cuero gastada. Pero su atención estaba totalmente centrada en el bulto que sostenía contra su pecho con una ternura infinita. En sus brazos, envuelto en una manta de lana azul que ya empezaba a empaparse, dormía un bebé de apenas unos meses, ajeno al caos meteorológico y a la tormenta emocional que estaba a punto de estallar frente a él. De repente, el gran portón de hierro fundido se abrió con un chirrido metálico que cortó el aire como un lamento fúnebre, dejando salir una luz cálida y artificial que contrastaba con la oscuridad del exterior. Clarisse apareció en el umbral, vestida con una bata de seda que costaba más de lo que Mateo ganaba en un año de trabajo braçal, con el rostro desfigurado por una mueca de asco y desprecio. No había rastro de la mujer dulce que Mateo creyó conocer. Solo quedaba una sombra de arrogancia y una frialdad que superaba con creces la temperatura de la noche bogotana. Sus ojos, fijos en el pequeño bulto en los brazos del hombre, brillaban con un odio visceral y una determinación aterradora. «Llévate a esa cosa de aquí, Mateo. No voy a permitir que un error de la naturaleza arruine mi apellido y mi vida social», gritó ella. Y su voz sonó más fuerte que el trueno que retumbó justo en ese instante. Las palabras golpearon a Mateo con la fuerza de un impacto físico, pero él no retrocedió ni un centímetro, manteniendo su mirada limpia y serena fija en la mujer que alguna vez llamó esposa. Para Clarisse, aquel niño con rasgos diferentes no era un hijo, sino una mancha, un fardo que no encajaba en su mundo de perfección estética y reuniones de alta sociedad en el club. Mateo ajustó el agarre sobre el pequeño Bernardo, sintiendo el calorcito del cuerpo del bebé contra el suyo, lo único que lo mantenía cuerdo en medio de tanta crueldad. «Es tu hijo, Clarisse. Es un ser humano que te necesita», respondió él con una voz profunda y pausada, que no temblaba a pesar de la rabia que bullía en su interior. La respuesta de ella fue una risa seca y amarga que se perdió en el viento, seguida de un gesto de desdén con la mano, como si estuviera espantando a un insecto molesto. Para ella, la genética había cometido una traición que no estaba dispuesta a perdonar ni a esconder bajo sus alfombras persas. Sin mediar más palabras, Clarisse dio un paso atrás y, con una fuerza impulsada por el rechazo, empujó a Mateo hacia la acera empapada, mientras ordenaba a los guardias de seguridad que cerraran el acceso definitivamente. El sonido del metal chocando contra el metal fue el veredicto final. Mateo y Bernardo estaban oficialmente fuera de ese mundo de opulencia y falsedad, condenados a la incertidumbre de la calle. Mateo cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, protegiendo con su propio cuerpo la integridad del bebé, mientras el agua de los charcos salpicaba su rostro y se mezclaba con las primeras lágrimas que se permitía derramar. Allí, bajo la mirada indiferente de las estatuas que adornaban la entrada de la mansión, el hombre de manos calejadas tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia para siempre. Miró al pequeño Bernardo, quien acababa de abrir sus ojos almendrados y profundos, y en lugar de llanto, encontró en el bebé
una mirada de una paz tan absoluta que le robó el aliento. Fue un instante de conexión pura, donde el ruido del mundo desapareció y solo existieron ellos dos, unidos por un lazo que el dinero de Clarice nunca podría comprar. Mateo supo en ese segundo que su vida de sumisión había terminado y que una guerra silenciosa acababa de comenzar. «Te prometo, hijo mío, que el mundo entero se inclinará ante ti», susurró Mateo al oído del niño, mientras se ponía de pie con una dignidad que ninguna humillación podría arrebatarle. Caminó alejándose de las luces de Rosales, adentrándose en la penumbra de la noche bogotana, con el firme propósito de convertir aquel fardo en la joya más brillante que la medicina colombiana hubiera visto jamás. No tenía dinero, no tenía casa, pero llevaba consigo el motor más potente del universo. El amor de un padre que ha decidido que su hijo no tiene límites. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras caminaba, Mateo sentía el peso del futuro sobre sus hombros. Pero no era una carga pesada, sino una misión sagrada que le daba una fuerza sobrehumana. Cada paso que daba sobre el asfalto frío lo alejaba más de la comodidad vacía de su vida anterior y lo acercaba a una realidad donde cada moneda tendría que ser ganada con sudor y sacrificio. La ciudad de Bogotá, con sus contrastes y su ritmo frenético, se extendía ante él como un campo de batalla donde tendría que luchar cada día para demostrar que su hijo valía más que cualquier prejuicio social. Las luces de los pocos coches que pasaban a esa hora iluminaban brevemente el rostro de Mateo, revelando una mandíbula apretada y una mirada de acero que no aceptaría un no por respuesta. Sabía que los próximos años serían un desierto de privaciones, donde tendría que trabajar en lo que fuera para pagar las terapias y los médicos que Bernardo necesitaría para alcanzar su máximo potencial. Pero en su mente ya no veía a un bebé con una condición genética. Veía a un gigante dormido que solo necesitaba a alguien que creyera en él, con la misma ferocidad con la que otros lo habían rechazado. El contraste era casi poético. Un hombre que lo tenía todo a nivel material y nada a nivel emocional, acababa de perder su estatus para ganar su propósito de vida. La lluvia seguía cayendo, pero para Mateo ya no representaba una amenaza, sino un bautismo que lavaba su pasado de hombre, submiso, y lo preparaba para su nuevo rol de protector. La mansión de Clarice quedaba atrás, convirtiéndose en un punto borroso de luz en la distancia, un símbolo de una riqueza podrida que él ya no deseaba ni necesitaba. Bernardo, en su inocencia, se aferró con sus pequeñas manos a la chaqueta de su padre, encontrando en ese contacto el refugio más seguro del planeta. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Mateo sintiera que el universo entero estaba de su lado, a pesar de la soledad de la calle y el frío que le entumecía los dedos. No importaba cuántas puertas se cerraran, él se encargaría de construir un camino nuevo para su hijo, un camino donde la palabra imposible no tuviera cabida. Al llegar a una modesta plaza en las afueras del barrio noble, Mateo se sentó en un banco de madera mojada, recuperando el aliento mientras observaba cómo la tempestad eléctrica comenzaba a ceder paso a una llovizna persistente. Miró sus manos, esas manos que habían trabajado la tierra y cargado materiales de construcción, y comprendió que ellas serían la herramienta para esculpir el destino de Bernardo. Cada calo, cada cicatriz del pasado, sería una medalla en la carrera que ahora emprendía por la dignidad de su hijo. La noche seguía siendo oscura, pero en el corazón de Mateo se había encendido una llama que ninguna lluvia bogotana podría apagar. Estaba solo, sí, pero nunca se había sentido tan acompañado por la verdad y la justicia de su causa. La historia de Mateo y Bernardo no hacía más que empezar, y aunque el mundo los viera como perdedores en esa noche de tormenta, el tiempo se encargaría de demostrar quiénes eran los verdaderos ganadores. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por la respiración acompasada del bebé, un sonido que para Mateo era la música más bella del mundo.
Con un suspiro profundo, se levantó del banco y se internó en la ciudad, buscando un lugar donde pasar el resto de la noche, sabiendo que a partir de mañana, cada segundo de su existencia estaría dedicado a que ese pequeño fardo se convirtiera en un milagro viviente. La transformación de Mateo ya había ocurrido. Ahora le tocaba a él transformar el mundo para su hijo. Los primeros años en la pensión del barrio Santa Isabel fueron una prueba de fuego para la resistencia física y mental de Mateo. El cuarto, de apenas unos pocos metros cuadrados, olía a humedad y a madera vieja. Pero Mateo se encargaba de que siempre estuviera impecablemente limpio para el pequeño Bernardo. Mientras las paredes de la mansión de Clarice albergaban silencios gélidos y lujos vacíos, aquel humilde cuarto se llenaba cada noche con el sonido de los cuentos que Mateo le leía a su hijo, convencido de que cada palabra sembraba una semilla de inteligencia en su mente. Para financiar las costosas terapias de estimulación temprana, Mateo aceptó hasta 3 trabajos simultáneos, desde cargar bultos de café en la central de abastos hasta limpiar oficinas en la madrugada. Sus manos, antes calejadas por el trabajo rudo, ahora sangraban por el esfuerzo constante. Pero el dolor desaparecía cuando llegaba a casa y veía a Bernardo esperándolo con los brazos abiertos. El dinero que ganaba se iba casi íntegro en especialistas que, al principio, lo miraban con una mezcla de lástima y escepticismo, dudando de las capacidades del niño. Señor Mateo, debe ser realista. Los niños como Bernardo tienen un techo cognitivo muy claro, le dijo una vez una terapeuta con tono condescendiente en un consultorio público. Mateo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba la sangre, le respondió que su hijo no tenía techo porque él mismo se encargaría de sostener el cielo para que no le cayera encima. Esa determinación fue la que lo llevó a buscar métodos de enseñanza alternativos, pasando noches enteras estudiando libros de medicina y pedagogía que apenas lograba comprender al principio. La sociedad colombiana de finales de los 90 no era amable con la diferencia. En la calle de Bogotá, la gente se apartaba al verlos pasar o lanzaba miradas, cargadas de una compasión que Mateo detestaba. Él no quería lástima para su hijo, quería respeto, y por eso vestía a Bernardo con la ropa más limpia y cuidada que podía comprar, enseñándole desde muy pequeño a caminar con la frente en alto. Mateo se convirtió en el escudo de Bernardo contra el mundo, filtrando los comentarios crueles y transformando cada obstáculo en una lección de resiliencia y amor propio. Bernardo, por su parte, resultó ser un niño de una curiosidad insaciable, con una capacidad de observación que dejaba a Mateo sin palabras. Mientras otros niños jugaban con pelotas, Bernardo se quedaba fascinado mirando el funcionamiento de un reloj viejo o intentando entender cómo las plantas buscaban la luz en la pequeña ventana de la pensión. Mateo notó que su hijo no solo aprendía, sino que lo hacía con una sensibilidad especial, captando las emociones de las personas antes incluso de que éstas hablaran. A los 6 años, cuando llegó el momento de escolarizarlo, Mateo se enfrentó a la burocracia de un sistema educativo que quería enviarlo a escuelas especiales para niños lentos. Mi hijo no es lento, simplemente tiene su propio ritmo. Y le aseguro que llegará más lejos que cualquier alumno de esta institución. Desafió Mateo al director de una escuela primaria. Tras meses de pleitos y demostraciones de las capacidades de Bernardo, el niño fue admitido en una escuela regular, donde Mateo se sentaba en el parque de enfrente cada día, listo para intervenir si alguien osaba burlarse de él. Los diálogos entre padre e hijo eran el corazón de su existencia. Mateo no le hablaba a Bernardo como a un discapacitado, sino como a un hombre en formación. Bernardo, el mundo te dirá que no puedes, pero tú tienes 2 corazones, uno para amar y otro para luchar, le decía Mateo mientras compartían una sencilla cena de arroz y huevos. Bernardo lo escuchaba con una atención casi mística, guardando cada consejo en lo más profundo de su ser, sabiendo que su padre era el único que veía al gigante que habitaba en su pequeño cuerpo. La adolescencia trajo nuevos desafíos, especialmente cuando Bernardo
empezó a interesarse profundamente por la ciencia y el cuerpo humano, pasando horas en la biblioteca municipal. Mateo, al verlo tan apasionado, decidió que no importaba el sacrificio necesario para que su hijo llegara a la universidad, incluso si eso significaba vender lo poco que poseían. Hubo noches en las que Mateo no cenaba para que Bernardo tuviera los libros necesarios, ocultando su hambre tras una sonrisa cansada y un abrazo cálido que lo decía todo. El vínculo emocional entre ambos se fortaleció en las dificultades, creando un idioma propio hecho de miradas y silencios compartidos. Bernardo entendía perfectamente el sacrificio de su padre. Veía sus manos cada vez más desgastadas y su espalda más encorvada por el peso del trabajo. «Papá, algún día yo cuidaré de tus manos como tú cuidas de mis sueños», le prometió Bernardo a los 16 años, con una claridad de dicción que era el resultado de miles de horas de terapia y esfuerzo compartido. Sin embargo, los obstáculos externos no cesaban. Las críticas sociales seguían presentes y a menudo la burocracia estatal les negaba apoyos económicos que por ley les correspondían. Mateo aprendió a navegar los tribunales y las oficinas públicas con la misma astucia con la que navegaba las calles, convirtiéndose en un experto en derechos humanos por pura necesidad. Cada pequeña victoria legal era celebrada como un triunfo olímpico en la soledad de su cuarto de pensión, reforzando la idea de que la justicia tarda pero llega para quienes no se rinden. La salud de Mateo empezó a flaquear debido al agotamiento crónico, pero él se negaba a descansar, temiendo que cualquier debilidad de su parte detuviera el progreso de Bernardo. En una ocasión, una neumonía severa lo dejó postrado en cama por una semana. Y fue Bernardo quien, con solo 15 años, aplicó todos sus conocimientos autodidactas para cuidar de él. Fue en ese momento cuando Mateo se dio cuenta de que el niño ya no era un fardo que cargar, sino un compañero que empezaba a sostener su propio peso y el de su padre. La tensión aumentaba a medida que Bernardo se acercaba a la edad universitaria, pues la carrera de medicina en Colombia es una de las más caras y competitivas del país. Mateo sabía que el apellido de la madre de Bernardo, el prestigioso apellido de Clarice, podría haberle abierto puertas, pero él prefería que su hijo triunfara por su propio mérito y bajo su protección. La sombra de Clarice siempre estaba allí, como un fantasma de amargura, pero Mateo se encargaba de que el brillo de Bernardo fuera tan intenso que la oscuridad del pasado no pudiera tocarlo. Los traumas del rechazo inicial a veces asomaban en los sueños de Mateo, haciéndolo despertar sobresaltado en medio de la noche bogotana. En esos momentos, se acercaba a la cama de su hijo y lo veía dormir con una paz que solo los puros de corazón poseen, y su miedo se disolvía instantáneamente. Bernardo era su redención, su obra maestra, el testimonio viviente de que el amor es la fuerza más transformadora que existe sobre la faz de la tierra. La conexión afectiva entre ambos no se basaba en la dependencia, sino en una admiración mutua que crecía con cada año que pasaba. Mateo admiraba la brillantez y la empatía de su hijo, mientras que Bernardo admiraba la integridad y el valor inquebrantable de un hombre que lo dio todo a cambio de nada. Juntos formaban una unidad indestructible, una pequeña isla de humanidad en medio de una ciudad que a menudo se olvidaba de mirar a los ojos a quienes son diferentes. Al final de este largo camino de preparación, Bernardo no solo estaba listo para enfrentar la universidad, sino que estaba preparado para cambiar la forma en que el mundo veía la discapacidad. Mateo, con su rostro marcado por el tiempo y sus manos finalmente en reposo, sabía que la gran prueba estaba por venir. La preparación había terminado. Era hora de que el doctor Bernardo mostrara al mundo de que está hecho un corazón que nunca fue abandonado por su padre. A pesar de los momentos de duda y los días oscuros donde el dinero no alcanzaba, ni para el transporte, Mateo nunca permitió que la amargura entrara en su casa. Él le enseñó a Bernardo que el resentimiento es un veneno
que uno se toma esperando que el otro muera, y que la mejor venganza contra quienes los rechazaron era el éxito y la felicidad. Esa filosofía de vida fue el cimiento sobre el cual Bernardo construyó su identidad, una identidad libre de complejos y llena de una seguridad que intimidaba a los mediocres. La transformación de Mateo de un hombre submiso a un pilar de fortaleza fue total. Ya no quedaba rastro del trabajador asustado que fue expulsado de la mansión. Ahora era un sabio de la vida, un hombre que entendía que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias de Rosales, sino en la capacidad de amar sin condiciones. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una satisfacción profunda, la de quien sabe que ha cumplido con su deber más sagrado en esta tierra. Bernardo, por su parte, se convirtió en un joven de una elegancia natural y una presencia que comandaba respeto en cualquier lugar donde entraba. Su jaleco blanco, que años después sería su uniforme diario, empezó a gestarse en esos años de estudio intenso bajo la luz de una lámpara barata en la pensión. Cada fórmula aprendida y cada diagnóstico estudiado eran un ladrillo más en el hospital que él soñaba construir para aquellos que, como él, alguna vez fueron llamados errores. El desarrollo de Bernardo no fue solo intelectual, sino también espiritual. Aprendió de Mateo la importancia de la compasión y el valor de la palabra dada. El vínculo entre ellos se volvió tan fuerte que podían comunicarse sin hablar, entendiendo las necesidades del otro con solo un gesto o una inclinación de cabeza. Eran una sinfonía perfecta de experiencia y potencial, de pasado y futuro, caminando juntos hacia un destino que ya no parecía tan incierto. Finalmente, la noticia de la admisión de Bernardo en la Facultad de Medicina más prestigiosa de Bogotá llegó como un rayo de sol tras una larga tormenta. Mateo lloró en silencio, abrazado a la carta de aceptación, mientras Bernardo le juraba que ese logro era de los dos. El pasado de sufrimiento y humillación en la calle, bajo la lluvia, quedaba definitivamente atrás, abriendo paso a una nueva etapa, donde el nombre de Bernardo sería sinónimo de esperanza y excelencia médica. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe, un templo de cristal y tecnología en el corazón de Bogotá, bullía con el ritmo frenético de las emergencias de la mañana. En la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, una mujer marchita, vestida con harapos de una elegancia olvidada, esperaba noticias con las manos temblorosas y la mirada perdida en el suelo de mármol. Clarice, ahora con el rostro surcado por las marcas de la amargura y una enfermedad que devoraba sus pulmones, no era ni la sombra de la reina de Rosales que alguna vez fue. La fortuna se había esfumado entre malos negocios y la soledad más absoluta, dejándola a merced del sistema de salud que ella tanto despreció. Mateo estaba sentado a unos metros, observándola con una serenidad que parecía de otro mundo, vestido de forma sencilla, pero con una pulcritud que imponía respeto. Al reconocerlo, los ojos de Clarice se encendieron con una chispa de ese antiguo odio, un mecanismo de defensa contra su propia decadencia y miseria. ¿Qué haces aquí, Mateo? ¿Vienes a disfrutar de mi desgracia después de tantos años?, escupió ella con una voz rota por la tos, intentando mantener una dignidad que ya no le pertenecía. Mateo no respondió de inmediato. Simplemente dejó que el silencio llenara el espacio, un silencio cargado de una compasión que a ella le resultó más dolorosa que cualquier insulto. No he venido por ti, Clarice. He venido a acompañar a la persona más importante de este hospital, dijo Mateo finalmente, con una calma que desarmó la agresividad de la mujer. Ella soltó una carcajada seca, que terminó en una crisis de tos, antes de preguntar con sorna por aquel fardo que él se llevó bajo la lluvia aquella noche de tormenta. Supongo que el niño es ahora otra carga para el Estado, o tal vez está en algún rincón oscuro donde nadie tenga que verlo, añadió ella, destilando el veneno que había sido su único compañero durante 2 décadas de soledad. En ese momento, las puertas automáticas de la unidad coronaria se abrieron de par en par, y un grupo de médicos residentes e internos salió en fila, guardando un silencio sepulcral de respeto. En el centro del grupo
destacaba un joven médico de hombros anchos, cuyo jaleco blanco parecía irradiar una luz propia bajo las lámparas fluorescentes del pasillo principal. Su rostro, con los rasgos inconfundibles de la trisomía 21, emanaba una autoridad y una paz que detuvieron el tiempo en aquella sala de espera cargada de tensión. Era Bernardo, el jefe de la unidad de cardiología, el hombre cuyas manos eran famosas en toda Colombia por realizar milagros, donde otros solo veían casos perdidos. Clarice se quedó petrificada, con la boca abierta y el aire atascado en sus pulmones enfermos, mientras veía cómo el error, que ella descartó, caminaba con la seguridad de un gigante. Bernardo se detuvo frente a ella, no con la mirada de un hijo que busca aprobación, sino con la frialdad ética y profesional de un médico, que solo ve a un paciente en necesidad. Mateo se puso de pie y se colocó al lado de su hijo, formando una imagen de unidad y triunfo que golpeó el pecho de Clarice con la fuerza de un mazo de hierro. El contraste entre la riqueza espiritual de los dos hombres y la pobreza emocional de la mujer era tan evidente que incluso los presentes bajaron la mirada. Dr. Bernardo, la paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda complicada por una miocardiopatía, informó uno de los residentes, entregándole una tableta con los exámenes de Clarice. Bernardo revisó los datos con una rapidez mental asombrosa, sus dedos moviéndose con precisión sobre la pantalla, mientras su madre biológica lo miraba con una mezcla de terror y una epifanía tardía. ¿Tú eres el doctor?, y susurró ella con una voz apenas audible, mientras las lágrimas empezaban a desbordarse de sus ojos cansados, lavando por fin la máscara de arrogancia que había llevado toda su vida. Bernardo levantó la vista del informe y, por primera vez en 22 años, miró directamente a los ojos de la mujer que lo arrojó a la calle como si fuera basura. Para usted, soy el doctor Bernardo, y mi única misión en este momento es estabilizar sus signos vitales para que tenga una oportunidad de sobrevivir, respondió él con una voz firme y melodiosa. No había odio en sus palabras, ni rastro de venganza. Había algo mucho más poderoso y devastador para el ego de Clarice. Una indiferencia profesional cargada de una humanidad superior. El hijo que ella llamó Carga era ahora el único ser en el planeta que tenía el poder de decidir si ella seguía respirando o no. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Clarice intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se ahogaron en su garganta, mientras veía cómo Bernardo daba instrucciones precisas a su equipo para iniciar el protocolo de emergencia. Mateo observaba la escena desde una distancia corta, sintiendo cómo el círculo se cerraba por fin, no con sangre, sino con la redención de la excelencia y el perdón en forma de servicio. El hombre que alguna vez fue humillado en la acera de Rosales veía ahora cómo su hijo transformaba la oscuridad del pasado en una luz de esperanza para la misma persona que intentó apagarla. Bernardo se acercó a su padre antes de entrar, nuevamente a la zona restringida, y puso una mano sobre su hombro, un gesto que valía más que 1000 discursos sobre el éxito. Quédate tranquilo, papá. Haré mi trabajo como me enseñaste, con la mente clara y el corazón dispuesto, le dijo Bernardo con una sonrisa suave que recordaba a la del bebé que Mateo protegió bajo su chaqueta. Mateo asintió, con los ojos húmedos de un orgullo legítimo, sabiendo que su labor de padre había alcanzado su punto más alto en ese preciso instante de misericordia profesional. La escena terminó con Bernardo entrando a cirugía, seguido por su equipo, mientras Clarice era trasladada en una camilla, mirando al techo con la revelación de que la verdadera riqueza nunca estuvo en su mansión. La transformación de Bernardo era completa, de ser un desecho social a convertirse en el salvador de su propia verduga, demostrando que el amor de un padre puede vencer cualquier genética y cualquier prejuicio. En el pasillo del hospital, Mateo permaneció de pie, como un roble que ha sobrevivido a todas las tormentas, esperando el resultado final con la fe de quien ya ganó la batalla más importante. La operación fue un éxito rotundo, no solo en el plano médico,
sino en el alma de todos los que fueron testigos de aquel milagro de la ética. Tras varias semanas de recuperación, Clarice fue dada de alta, pero no regresó a una mansión vacía, sino a un centro de cuidados que el propio Bernardo ayudó a costear desde su posición como jefe de departamento. La vida de la mujer cambió radicalmente. La arrogancia fue sustituida por un silencio reflexivo y cada vez que veía su reflejo en el espejo, ya no buscaba arrugas, sino que buscaba el rastro de aquel hijo que había despreciado. Ella sobrevivió, pero la mujer que creía ser murió en aquella sala de operaciones, dando paso a una persona que finalmente comprendía el valor de la vida. Mateo y Bernardo, por su parte, no se detuvieron en el éxito individual, sino que utilizaron su influencia y recursos para fundar una clínica comunitaria en los límites de los barrios más necesitados de Bogotá. El cambio en la vida de Mateo fue total. De ser un trabajador braçal invisible, pasó a ser el administrador de una fundación que proveía prótesis y terapias de alta tecnología a familias que no tenían cómo pagarlas. Su postura seguía siendo humilde, pero ahora caminaba con la autoridad de quien ha cambiado el tejido social de una ciudad entera. La pobreza material que alguna vez los rodeó se había transformado en una abundancia que compartían con manos abiertas y corazones dispuestos. La reconciliación familiar no se dio a través de grandes cenas o falsas sonrisas, sino a través de la redención del servicio y el respeto mutuo que surgió de las cenizas del desprecio. Bernardo visitaba a Clarice periódicamente, no como el hijo que busca una madre, sino como el médico que cuida a un prójimo. Y en esas visitas, el aire se llenaba de una paz que antes parecía imposible. Ella aprendió a escuchar y él, con su paciencia infinita, le enseñó que la perfección no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de amar a pesar de ellos. La transformación de los tres personajes era una prueba viva de que el destino no está escrito en los genes, sino en las decisiones que tomamos frente al dolor. La visión del futuro para Bernardo y Mateo se volvió luminosa y llena de propósitos que trascendían su propia existencia, centrando sus esfuerzos en la educación de nuevos profesionales con sensibilidad humana. Bernardo se convirtió en un conferencista internacional, viajando por el mundo para demostrar que la trisomía 21 no es una limitación, sino una forma diferente y valiosa de percibir la realidad y el sufrimiento ajeno. Su nombre, que alguna vez fue susurrado con lástima, ahora era ovacionado en auditorios, llenos de científicos y padres que buscaban una luz en medio de la incertidumbre. Mateo siempre estaba en la primera fila, con sus manos calejadas descansando sobre sus rodillas, siendo el testigo silencioso del triunfo del amor sobre el prejuicio. En la clínica se instaló un mural que mostraba a un hombre protegiendo a un bebé bajo la lluvia, un recordatorio constante de que la mayor fortaleza nace de los momentos de mayor vulnerabilidad. Los niños que llegaban al centro miraban a Bernardo como a un héroe de carne y hueso, alguien que les demostraba que ellos también podían ser médicos, ingenieros o artistas, si tenían a alguien que creyera en ellos. La moral de la historia se grabó en las paredes del hospital y en los corazones de los bogotanos. La verdadera discapacidad es la incapacidad de amar y de reconocer la dignidad en el otro. El dinero de la élite de Rosales nunca pudo comprar la paz que ahora reinaba en la vida de Mateo y su hijo. La resolución positiva de la historia se manifestó en cada vida salvada y en cada familia que recuperó la esperanza al ver el ejemplo de Bernardo en los pasillos de la clínica. Mateo, a sus 80 años, finalmente permitió que Bernardo cuidara de sus manos, tal como el joven le había prometido años atrás, estableciendo un ciclo de gratitud infinita. La vejez de Mateo fue dulce, rodeada del respeto de una comunidad entera y del amor incondicional de un hijo que nunca olvidó quién fue su primer y más grande maestro. Bogotá ya no era una ciudad fría y hostil para ellos, sino el escenario de su mayor victoria, un lugar donde la lluvia ahora solo traía recuerdos de crecimiento y renovación. Con el tiempo, la historia de Mateo y Bernardo se convirtió en una leyenda urbana de esperanza.
inspirando a miles de personas a no rendirse ante los diagnósticos médicos o las exclusiones sociales. El legado de aquel hombre que salió de una mansión con nada más que un bebé en brazos se multiplicó en becas de estudio y programas de inclusión que cambiaron las leyes del país. Bernardo no solo curaba corazones físicamente con su bisturí, sino que sanaba el tejido social con su mera presencia y su ética de trabajo inquebrantable. La vida les dio una segunda oportunidad, y ellos no solo la aprovecharon, sino que la expandieron para que otros también pudieran encontrar su propio camino hacia la luz. Finalmente, la imagen de Bernardo con su jaleco blanco impecable, caminando junto a su padre por los jardines de la fundación, se convirtió en el símbolo de una Colombia que empezaba a valorar la esencia sobre la apariencia. La sombra de la tormenta de hace 22 años se había disipado por completo, dejando un cielo despejado donde el sol brillaba para todos por igual. Sin importar sus condiciones, Mateo cerraba los ojos cada noche con la certeza de que su misión estaba cumplida. Había entregado al mundo un Salvador, y en el proceso se había salvado a sí mismo de la amargura y el vacío. El amor efectivamente no tenía precio, y ellos eran los hombres más ricos del mundo.